soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a explicar el detalle de la metodología de sensibilidad mixta para diseñar controles robustos en bucles de un grado de libertad con H infinito. La idea básica es que, aunque un problema de planta generalizada puede casi codificar cualquier problema de control imaginable sin error de modelado, en muchas ocasiones el control de un grado de libertad, el querer seguir referencias, es el primer enfoque básico que se quiere buscar para controlar un proceso, y lo que ocurre es que hay que incorporar de alguna forma error de modelado. Entonces, la metodología de sensibilidad mixta es una metodología sencilla para diseñar controladores robustos en este caso particular. Revisando las ideas preliminares, viendo el diagrama de bloques de incertidumbre aditiva, la función de transferencia desde referencia a acción de control, cuanto más grande sea, menos incertidumbre aditiva tolerará, y del mismo modo, en incertidumbre multiplicativa, la función de transferencia entre aquí y aquí, que realmente esto y esto es casi lo mismo, si no estuviera esto de aquí, esto podría ser R, y esto Y, la salida, y del mismo modo, la función de transferencia o matriz multivariable entre esta señal y esta, que es esta de aquí, me determinará la robustez ante incertidumbre multiplicativa, no estructural. Pero, curiosamente, si yo evalúo las funciones de transferencia desde referencia a acción de control y a salida en un bucle de control de un grado de libertad de toda la vida, pues resulta que estas dos de aquí son las que hemos visto como importantes para robustez. Cuanto más pequeña sea t, más incertidumbre multiplicativa tolerará, y cuanto más pequeña sea ks, más incertidumbre aditiva tolerará. Aunque hay un compromiso, especificación y robustez, en el sentido que para que el error sea pequeño, yo necesitaré que S esté cerca de 0 y para eso T crecerá hasta estar cerca de 1 y la ganancia del controlador necesitará ser grande y esto también aumentará. Por lo tanto, el diseño de un controlador con prestaciones razonables y robustez razonable debe combinar adecuadamente las amplitudes en la frecuencia de estas tres funciones de transferencia. Vamos a ver el detalle. Vamos a redibujar el diagrama de bloques este de aquí y ahora, como hemos dicho que un buen diseño de control se caracterizará por una sabia combinación de estos tres ingredientes y en qué frecuencias son pequeños y grandes, pues vamos a añadir un peso a cada una de esas tres salidas. Aquí tendré sensibilidad por referencia, aquí tendré K por sensibilidad por referencia y aquí tendré sensibilidad complementaria por referencia. Entonces, con unos pesos adecuados, yo podré hacer una cierta ponderación. El control óptimo deberá minimizar esto una vez haya elegido los pesos. Claro, ¿qué significa cada peso? Pues vamos a verlo. La función de transferencia de referencia aquí pues es ω1 sensibilidad, será la de prestaciones, y aquí será ω2 por ks y aquí ω3 por t, y serán las que corresponderán a robustez. Con el escalado adecuado, mi problema deberá estar resuelto si esta cosa tiene una norma infinito menor que 1. Vamos a intentar entender qué escalado tenemos que hacer para que esto signifique algo de interés para nosotros. Si yo pongo un peso W1, pues lo que significará es que el bode de referencia a error, el bode de la sensibilidad, estará por debajo de la inversa de W1, que la ganancia máxima de W1 por el error sea esto, pues significa, si W1 es diagonal, por ejemplo, pues que cada error estará por debajo de la inversa de cada uno de los elementos de esta diagonal W1. Claro, los pesos suelen ser diagonales, al menos en principio, salvo que hagamos algo con desacoplamiento VDO, yo que sé, que por ahora no es plan. Bueno, pues entonces, cuanto más grande sea W1, más pequeño deberá ser el error. La inversa de W1 será la plantilla del error. ¿Qué decimos de W2? Volviendo aquí, pues todo esto es KS, y entonces pues KS por el tamaño de delta debe ser menor que 1 para que haya estabilidad. Como esto de aquí es KS por W2, bueno, pues si W2 es una cota del tamaño de la incertidumbre, o sea, si yo creo que la incertidumbre aditiva tiene un tamaño menor que W2, pues entonces si W2KS tiene tamaño menor que 1, garantizaremos estabilidad robusta ante esta incertidumbre. Yo podría poner incertidumbres aditiva y multiplicativa escaladas, tamaño unidad, y W2 y W3 dar precisamente el tamaño de esa incertidumbre en función de la frecuencia. La interpretación en el tercer peso pues es también que si T por el tamaño de la incertidumbre cuando este delta está normalizado a tamaño 1 es menor que 1, esto es estable, y por tanto si W3 es una cota del tamaño de esa incertidumbre multiplicativa
t por w3 tiene tamaño menor que 1, pues yo probaré esa estabilidad, ¿vale? Con lo cual, el controlador h infinito, como la norma de todo esto será pues esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada, bueno, pues si la norma infinito de este vector de tres cosas es menor que 1, seguro que la norma de cada uno de sus componentes es menor que 1. Y seguro, por tanto, que el error está por debajo de la inversa de W1 y seguro que si la incertidumbre tiene tamaños como mucho W2 y W3, entonces el bucle cerrado será estable. Pues esta es, por tanto, la interpretación detallada de esa idea intuitiva de que hay un compromiso, especificaciones, robustez y que todo debería ser pequeño, pero eso es imposible y habrá que ponderar adecuadamente estos tres elementos. Bueno, pues ponderar adecuadamente significará diseñar estos filtros adecuadamente. Y en la práctica tendremos dos tipos de problemas a resolver. Uno es que me dan los tamaños de las incertidumbres, por lo tanto V2 y V3 vienen fijos y entonces yo quiero hacer el controlador de máximas prestaciones que tolere esa incertidumbre. Dados V2 y V3 tendré que subir el ancho de banda de W1 todo lo que pueda, el controlador más rápido que tolera una incertidumbre dada, o bien me pueden dar W1 unas prestaciones que yo tengo que alcanzar y entonces pues deberé optimizar, hacer lo más grandes posibles W2 o W3 o en fin a ciertas frecuencias unos u otros o algo así. O sea, esta metodología me debe poder servir para obtener el control más rápido que tolera una incertidumbre dada o el controlador con unas ciertas especificaciones que mayor incertidumbre tolera. Pero ¿cómo obtenemos ese controlador? Pues si yo tengo estos pesos, yo debo comprobar que existe un K, de modo que la ganancia desde referencia a estas señales de aquí sea menor que 1. Eso es un problema, claro, de norma infinito, de ganancia peor caso, de este sistema en bucle cerrado. En efecto, este diagrama de bloques puedo expresarlo como esta planta generalizada y esta otra planta generalizada ponderada. En efecto, en la planta generalizada deben salir error, acción de control y salida. El error es referencia menos G por U. Acción de control es 0 por referencia más 1 por U y la salida es 0 por referencia más G por U. La información del controlador es el error, es un control de un grado de libertad y si el error lo multiplico por W1, la acción de control por W2 y la salida directamente la multiplico por W3, esto de aquí y el peso de la referencia es de 1, no hay pesos de entrada en la planta generalizada. Bueno, pues con esta planta generalizada no ponderada y esta planta generalizada ponderada, si ahora hago el H-INFSIN de esa planta y 1, 1 si fuera monovariable, o si no, pues aquí habría, claro, los sensores y actuadores que mi problema tuviera. Bueno, pues con todo este H infinito yo podría resolver este problema y si el gamma, la norma en bucle cerrado que obtiene esto está por debajo de 1, habría conseguido los límites de prestaciones y de robustez codificados en estos pesos. Y esto finalizaría lo que sería la metodología. Vamos a resumir. La dinámica de referencia-acción de control sale en la fórmula de incertidumbre aditiva. La dinámica de referencia-salida sale en la fórmula de incertidumbre multiplicativa. Aquí están. Y la dinámica de referencia-error es lo que, cuanto más pequeña, mejor. El compromiso especificación o robustez debe repartir las frecuencias a las que quiero buenas prestaciones, porque tengo poco error de modelado y entonces esto puede ser grande y esto pequeño, versus las frecuencias a las que quiero mucha robustez, esto debe ser pequeño y esto entonces no puede estar cerca de 0. ¿Cómo repartirlo? Pues con unas ponderaciones adecuadas y un escalado para que cuando las cosas estén por debajo de 1 signifique que cumplo ciertas cotas de prestaciones o de robustez. Una vez tengo los pesos, yo puedo montar una planta generalizada y resolver un problema de H infinito. Lo que ocurre es que como el problema del control con un grado de libertad es muy común, pues todas estas manipulaciones ya están en el comando mixin de MATLAB, incluso en el caso multivariable, y W1. Su inversa es un límite del error. W2, el mismo, sin invertir, debe ser una cota del tamaño de la incertidumbre aditiva. Y W3 debe ser una cota del tamaño de la incertidumbre multiplicativa a la salida. Y con todo esto, pues resulta un controlador resultante del orden de la planta más la suma del orden de todos los pesos, que quizás haya que reducir. Y estos pesos, pues claro, el peso del error
suele ser paso bajo, porque es la inversa de una plantilla donde tengo error pequeño a baja frecuencia y luego ya errores mayores. Y los tamaños de las incertidumbres pues suelen ser constantes o incluso admite pesos vacíos. Por ejemplo, aquí MATLAB poner solo un tipo de incertidumbre. Entonces pues yo lo pongo usualmente o constante o a veces también pues pongo filtros paso alto indicando pues que la incertidumbre a baja frecuencia es pequeña, pero la incertidumbre a alta frecuencia es mayor. Los detalles, claro, deben ser vistos en ejemplos de MATLAB, pero se recomienda fervientemente, para que el orden del regulador no sea alto, intentar poner pesos constantes en estos argumentos de la función, porque al fin y al cabo modelar el error de modelado con un filtro complicado pues es en esencia complicado. Bien, pues esto es todo. Con esto finalizamos este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.